Sean bienvenidas, bienvenidos a otro nuevo video. Bueno, el día de hoy estás en camino a la ingeniería y el día de hoy vamos a ver básicamente, o en este video, un tema de calor y temperatura. Pero, ¿qué es el calor y qué es la temperatura? Aparte de explicar sus definiciones de forma correcta, voy a explicar con respecto a una sustancia. Bien, para la definición de la temperatura decimos que la cantidad que expresa qué tan caliente o qué tan frío es algo con respecto a un cuerpo se lo denomina temperatura. Además se le denomina para el calor la energía que intercambia entre dos cuerpos debido a la diferencia de sus moléculas. Esa es para la del calor y esa es para la de la temperatura. Ahora, estas dos definiciones empleado a una sustancia, ¿qué radican? Bueno, lo primero que decimos que la temperatura de una sustancia es la medida o magnitud de la energía cinética promedio a sus moléculas. Y para el calor de una sustancia es la sumatoria o la suma de las energías de esas energías cinéticas de todas sus moléculas. Ese tema está muy padre debido a que tiene que ver con algo de la termodinámica y realmente habíamos definido en otros videos que la termodinámica es tanto calor como energía, que la termodinámica estudia los comportamientos de la energía, tanto térmicas como mecánicas. En este caso vamos a hablar de algo térmico. Un ejemplo muy práctico que puedes ver cuando se transmite o hay una transferencia de calor es cuando, por ejemplo, calientas el agua hirviendo o te sirves una taza de café, como consecuencia metes tú una cuchara y lo que está pasando ahí, molecularmente hablando, pues realmente pierde calor la taza de café, por lo cual se adhiere a la cuchara. Eso se le conoce como transferencia de calor. Por lo tanto, hay una disminución de temperatura para el café. Igual tiene que ver con una constante de tipo del cuerpo que estemos hablando, por ejemplo, para el café, en este caso el agua, para, por ejemplo, algún compuesto químico como el mercurio, el vidrio o entre otros más, que tiene que ver con la diferencia de temperatura, es decir, con el aumento o disminución de calor y de temperatura. Para ello vamos a ver un ejemplo y más adelante en otros videos voy a explicar sobre lo que son las escalas y ver ejemplos de transformaciones desde, no sé, ¿qué te parece? De Fahrenheit a Celsius, me refiero a cambios de temperatura. Y realmente, pues ya en otro video lo voy a estar explicando más a detalle, pero de esencia, hoy vimos las definiciones. Bien, ahora si nos damos de cuenta, vamos a hacer un pequeño análisis de todo lo que hemos hecho hasta ahora, es decir, puras definiciones, tanto lo que es el calor, lo que es la temperatura, y ambas sometidas en función de una sustancia. Ahora, el análisis que voy a hacer a continuación es muy práctico. Fíjense, habíamos puesto el ejemplo de la taza. Más o menos algo así. Tú, por ejemplo, metes una cuchara, un spoon, y lo que va a pasar es lo siguiente. El calor que está aquí, el agua, el H2O, más aparte los químicos, que es el café, la cafeína, el azúcar, etc., hace que como consecuencia pues fluya a un producto de un café. Ahora, lo que pasa aquí, recuerdo al calor y temperatura. La temperatura es como que una unidad de medida, que tú puedes ver tanto las altas como bajas mediante un aparato termodinámico, y hablo termodinámico porque habla de temperatura con respecto a esta energía. Ahora, lo que pasa aquí es que el calor que está en la taza de café se adhiere o hay una transferencia de calor, del café o de la sustancia del agua hacia la cuchara. Y muchas veces es porque el aluminio es algo que se adhiere fácilmente con calor. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, el comán de la estufa o las perillas, las parrillas que están arriba. Si tú te das cuenta, en segundos o en minutos se calienta muy rápido. Si tú aumentas en la perilla la temperatura conforme al tiempo, vas aumentando, pues esto va a hacer que como consecuencia se caliente más rápido el aluminio. Y puede ser cualquier tipo, el metal, por ejemplo, sus moléculas realmente se alteran demasiadamente, que hace que como consecuencia fluya tanto calor. Ahora, esa transferencia de calor que está del agua pasa a la cuchara. ¿Y qué pasa con la del agua? Disminuye. Una aumenta y la otra disminuye. Es por eso que algunas veces que tú dejas la cuchara de aluminio en la sopa, por ejemplo, te vas unos 5 minutos, regresas y la tocas y te quemas la mano, es por eso. Lo que está pasando es que el calor de la sopa, de lo que está hirviendo del agua, se adhiere o hace una transferencia de calor hacia la cuchara. Y es cuando se pierde calor tanto para el café y gana como consecuencia la cuchara. Son altas y bajas, a lo que comentaba aquí. Ahora, otro análisis que tenga que ver con temas de calor y temperatura son con las escalas. Hablamos de 4 tipos de escalas como Celsius, Fahrenheit, Rankine y Kelvin.
Voy a explicar en otro video más adelante, pero nada más para dejar un previo análisis, voy a poner aquí como subtítulos escalas de temperatura. Otro punto o subtema que se ve con respecto al calor y temperatura tiene que ver con la dilatación de los cuerpos. Por ejemplo, hablamos, no sé, de una vigueta de mercurio, por ejemplo. Conforme al calor del sol o de cualquier medio, se está dilatando. Y hay tres formas por las cuales se dilata: tanto lineal, superficial o volumétrico. Esto hace que como consecuencia igual haya una transferencia de calor, haya un calor específico, haya altas y bajas de pérdidas o ganancias de calor y de temperatura. Pero realmente tiene que ver con un tema de calor y temperatura, como lo muestra el título. Así que vamos a poner dilatación de los cuerpos, ¿sale? Dilatación de los cuerpos. Perfecto. Igual, hay muchos ejemplos para estos, tanto los tres subconjuntos que existen, que es tanto dilatación lineal, dilatación superficial o dilatación volumétrico. Para las escalas de temperatura existen nada más 4 escalas, que son las que ya mencioné: Rankine, Kelvin, Fahrenheit y Celsius, que unas se clasifican por el sistema internacional, otras por el sistema inglés, pero no te preocupes, y vamos a hacer en otro video algunas conversiones de Celsius a Rankine e inversamente de Rankine a Fahrenheit o de Fahrenheit a Kelvin, ¿sale? Y para ello existen unas formulitis muy especiales. Entonces, hoy fue el concepto de calor y temperatura. El ejemplo común que vimos hoy fue la de la olla express, la del café, la de la sopa, que tienen algo en común con respecto al comportamiento. Quizá el ingrediente sea diferente, pero el comportamiento químico, físico es muy diferente. Perdón, es el mismo. Hashtag error. Disculpen. Es el mismo, así que lo que tienen en común es que se hace o aplica una transferencia de calor. Así de sencillo. Bueno, nos vemos en otro video para hablar sobre escalas de temperatura. Soy Omar González y estás en Camino a la Ingeniería. Nos vemos en otro video.